Sí, la risa es un fenómeno súper complejo. Sí, por algo es tan estudiado, ¿no? Como el día que se murió mi tía, que después de 6 horas de estar ahí dueleando, esperando los servicios funerarios y todo, entonces poco a poco nos fuimos relajando, creo yo, Ujú. y después de 6 horas ya empezamos como incluso a hacer chistes o a reírnos o estar como más relajados. Pero desde fuera parecíamos guacamayas que nos estábamos carcajeando como si fuera una fiesta, ¿no? Como si Claro. fuera Como si un reírnos chiste, fuera una falta de como si respeto. fuera una falta de respeto, y incluso quienes nos dijeron, ¿no? Ujú. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo si tu familiar acaba de fallecer, ¿no? Bueno, no acaba, no, hace 6 horas, que parece poco, pero a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel físico es mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el reírnos a veces puede parecer una respuesta casi biológica? ¿Por qué lo es? ¿Qué es lo que pasa? Porque es una respuesta biológica al trauma. Ujú, Por eso, mis traumas, mis chistes. claro. Comedia en serio es un espacio para entender y que la risa nos sabe a todos de todo. Hola, Fer. Hola, ¿Cómo estás? pues aquí, acompañándote en tu casita. En mi casita y en mi corazón. Pues nada, planteaste un tema súper interesante y es el tema del que me gustaría que habláramos en este podcast, porque aquí aprendemos muchas cosas, Ujú. pero creo que es un tema que está muy vigente o lo ha estado desde hace mucho tiempo y no importa cuántos videos haga yo o cualquier otra persona explicándolo y cuántos comediantes lo hayan dicho, creo que siempre queda como esta duda de hasta dónde me puedo reír o no, el famoso too soon, ¿no? Es demasiado pronto para reírme de una tragedia. En México que tenemos además esta tradición de que apenas pasa algo o casi pasa algo o no pasó algo pero nos lo prometieron, ¿no? Ya se acciona la alerta, si tiemble, no tiemble, bien el boleto, ¿verdad? Inmediatamente es una ola de chistes, de memes, de tal, y eso se considera como que México es una cultura que se ríe mucho de sí mismo. Y aquí me gustaría plantear una teoría con la que creo que podemos platicar y encontrar cosas interesantes. Es, los mexicanos somos muy buenos riéndonos de la colectividad, Ok, pero como individuos tenemos el peor sentido del humor del universo. ok, O sea, yo como mexicano me puedo reír de otros mexicanos, como mexicanos nos reímos de todos, sí. pero como persona mexicana me ardo, ¿no? O O sea, si sea, se ríen de mí, así es, me ardo. así es. Entonces, Pero no, eso no es un fenómeno global. no sabría decirte porque nunca he sido europea, ¿no? Pero creo que sí es un rasgo que al menos a mí me parece que es muy característico de México Mm, porque navegamos sostenidos de la bandera de México se ríe de todo, de la muerte, sí, pero de la de los demás, ¿no? No ok, de nuestras propias tragedias, sino de las tragedias de los demás. De ok. los demás implica los otros mexicanos. Ujú. Entonces, Por no eso, hablar de todo el mundo, ¿no? O sea, del mundo de afuera, que también. claro, y se ha visto radicalizado, digamos, en esta temporada, porque Ujú. pues ahora que vivimos en constante oposición, ¿no? Y el otro siempre es la oposición y el enemigo y tal, en esta radicalización, en esta Polaridad. polaridad, en esta polarización, es donde se nota más que a veces la gente confunde la risa con la burla con la humillación con el bullying con el abuso de poder, y entonces está un poco complicado. Ok, pues vamos a desmenuzar entonces qué es o sea, qué es realmente la risa colectiva. Me gustaría que me lo desglosaras un poco. ¿Qué diferencia un chiste de un ataque, de bullying, ¿no? O sea, creo Ujú. que eso también sería interesante. Y al final, pues por lo que empezó todo, ¿no? Mis traumas, mis chistes. ¿Por qué nos reímos de nuestros traumas? ¿Por qué nos gusta reírnos de esos traumas colectivos? ¿Y qué pasa en la persona cuando alguien más se burla Sí. de él o de ella? Pues me parece, recuerden que en este canal todo hablamos desde me parece, mi experiencia, lo que yo he leído, aquí no estoy diciendo verdades ni tratando de establecer teorías únicas, pero de acuerdo a mi experiencia me parece que son dos procesos distintos. Ujú, Reírte de tu trauma es personal, es muy diferente a reírnos del trauma colectivo. ujú, Freud decía que el chiste no es otra cosa que el refinamiento o la sublimación de un trauma.
Ok. ¿no? O sea, es una forma de procesar el dolor y de evadirlo de alguna manera. Hay muchas formas de hacerlo, pero la risa es uno de ellos. Ujú. Y me parece que eso a nivel personal es cierto porque hay personas, esto creo que sí tiene que ver con la personalidad, ¿no? Con cómo enfrentas el mundo. Hay personas que se sienten mucho más aliviadas si ellas mismas le quitan el valor emocional al dolor o al conflicto. Mm. Por ejemplo, reírnos de que, no sé, este, De que somos gordas. de que somos gordas, pero es que estaba pensando en cosas un poco más profundas, Ok, digamos, ok, más ok. trágicas. Pero no sé, por ejemplo, entre nosotras, ¿no? Que somos hermanas, que evidentemente hemos tenido las mismas pérdidas, de pronto hacer un chiste de que mi papá se murió con tu pijama de corazones, Ujú. ¿no? No es, Y sí. sí, o sea, esta risa que acabamos de tener ahorita no es una risa de ja, 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 qué divertido. Es una risa de comprensión y de Sí, hasta liberación. sentí así como la presión y luego me hizo gracia la imagen, pero no es Porque es, gracioso, o sea, no es chistoso, ¿no? no, aquí aplique el es gracioso porque es cierto. Ujú. Pero ¿por qué? Y ¿De dónde viene ese es gracioso? del Porque dolor, es cierto, el dolor. del dolor. Hay una tendencia de una corriente de estudio cómico que no es exclusiva, evidentemente, pero que habla que la comedia solamente se ríe de la verdad y del dolor, Ok. porque son los únicos dos temas o las únicas dos formas en que el ser humano se tensa emocionalmente. O sea, si no estamos acostumbrados a decir la verdad como sociedad, de hecho nos han enseñado a disfrazar la verdad, Sí. ¿no? La ropa sucia se lava en Eufemismos. casa, eufemismos, tú en redes sociales eres perfecta, ponle filtros a las fotos, Y a las palabras. y a las palabras, ¿no? Por fuera somos la relación perfecta, por dentro estamos hechos un asco, o sea, esa es la realidad en la que vivimos, no la verdad, sino la realidad, es lo cotidiano. Y además, la verdad suele ser dolorosa porque si no, no la ocultaríamos. Ok. Suele ser incómoda, suele reflejar la imperfección, el fracaso, ¿no? Situaciones que socialmente nos han enseñado que no son dignas de presumirse, ¿no? Entonces no vayas por la vida diciendo que tienes atracones como gorda y luego lloras porque ¿qué van a decir de ti? Mejor sea una gorda feliz, ¿no? Dentro de mi miseria busca la mejor versión de tu miseria para que los demás no te juzguen. Porque creo que estamos socialmente en el entendido de que si la gente te ve vulnerable, entonces va a abusar de esa vulnerabilidad para hacerte daño. Toda esa complejidad y esa red de conceptos con los que ya nacimos, básicamente nos han enseñado desde chiquitos, van contrarios a decir la verdad como es. Entonces, cuando yo digo, pues mi papá se murió con una pijama de florecitas y de corazoncitos, es verdad. Es doloroso, por supuesto. Que se haya muerto mi padre, por supuesto, ¿no? Pero no es chistoso en el sentido de que no... A ver, aquí necesito hacer una pausa. Sí. Lo chistoso creo que no existe. Es Ok. indefinible. Ok. O sea, si tú buscas en el diccionario chistoso, te va a decir lo que, Da risa. da risa o lo que Sí. viene de un chiste. Y que da risa es una cosa muy compleja. La risa es individual Subjetiva. e intransferible. Yo no puedo convencerte de que te dé risa algo que no te da risa. Ok. Entonces, a veces el dolor es tanto y la verdad está tan oculta y necesitas tanto decir que la forma en la que encuentras para decir sin correr tanto riesgo es a través de un chiste. Entre broma y broma la verdad se asoma. Correcto, es correcto. Ok. Entonces, esa es como una de las causas por las que uno se ríe de sí mismo, ¿no? Ujú. Pero hay otra, que es el miedo a ser burlado por los demás. Entonces, antes de que tú te burles de que soy gorda, yo me burlo de que soy gorda. Son dos procesos Un método de diferentes. defensa, un mecanismo de Así defensa. es. Me parece mucho más sano, si es que, digo, no tengo la autorización, no soy psicóloga ni terapeuta, ni mucho menos, pero sí me parece mucho más sano y sostenible la primera opción, es decir, reírte porque la verdad y el dolor existen y entonces mejor lo sacamos de esa manera, que ponerte a ti misma en ese sacrificio, autosacrificio con tal de que los demás no te lastimen. Porque la mala noticia es que aunque tú hagas chistes de gorda sobre ti, siempre va a venir alguien a hacer otro chiste de gorda porque tú ya dijiste que eres gorda. Sí. Entonces es un terreno confuso. Y eso es... Like si eres gorda. Like si eres gorda y te han hecho chistes de que eres gorda.
ese proceso es totalmente distinto al proceso de la risa colectiva, Ok. que es lo que nos pasó el día que bien te acuerdas que se murió mi tía. Ajá. Y que éramos 5 personas los que estuvimos ahí desde que empezó el proceso, ¿no? La agonía, la pérdida, la crisis, el llanto, buscar soluciones, hacer llamadas. Y llegó un momento en que no nos quedó de otra más que sentarnos esas 5 personas que éramos dolientes directos a esperar a que llegaran las personas, esperar a que llegaran los servicios, esperar a que llegara el médico, esperar. Sí. Y en esa espera, orgánicamente comenzó una charla en la que de pronto se decían cosas que daban risa. No nos estábamos Y burlando. que no tenían que ver No tenía nada que ver con la lo que estaba situación, pasando, ¿no? exacto. Pero estábamos tan tensos como colectivo y en lo individual que necesitábamos esa risa como una forma de válvula, ¿no? Sí. De sacarle presión, porque nadie puede llorar 6 horas. ¿Te acuerdas cuando falleció Pato? Ujú, Que yo tenía todas esas horas que pasaron sin reír, ¿no? O sea, ujú. incluso me acuerdo de algunos amigos que me ponían videos chistosos y todo, y no había esa chispa, ¿no? O sea, era imposible para mí soltar una risa. No es que físicamente no pudiera, es que no me hacía gracia. O sea, no me parecía gracioso. Claro. Era como, no, Plano. nada es gracioso. O sea, estoy No sé si te plana, pasó, pero flat. yo sí tenía la sensación de nunca me voy a volver a Nunca reír. me voy a volver a reír. Ujú, Ese era mi ujú. pensamiento. Y después, cuando nos fuimos a comer a un restaurante ahí mismo al lado, Ujú. una pendejada en la televisión, que se sincronizaron 2 televisiones y entonces en una se veía una escena, pero se escuchaba con el audio de la otra televisión. Entonces era muy absurdo Ujú. y Y nos dio un ataque de risa, exploté de claro. risa. Te empezaste tú y te seguimos Me todos. empecé a reír de una manera que era completamente Un descontrolada. poco diabólica, ¿no? Un Como poco, sí, porque era sí. como, ¿qué? O sea, ¿por qué me estoy riendo? Ni era tan gracioso, ¿no? Además, era una pendejada. Pero ahí, o sea, siento que solté toda la tensión que traía desde los días anteriores. Y no es que fuera gracioso lo que había pasado en mi familia, no es que lo que estaba viendo No, y no es que tampoco fuera tan gracioso. por reírte de algo que pasó en la televisión, amas menos a la persona Claro. que perdiste o te duele menos su Al partida. contrario, creo que está relacionado por lo que te digo, que tenía yo tanta tensión que mi cerebro estaba necesitando esa Así es. liberación y la encontró donde fuera, ¿no? En lo más absurdo. No es donde fuera, sino en lo sorpresivo. Ok. O sea, lo que sucede es todo lo que tu cerebro puede prever ya no le sorprende. Entonces, Ok. que vengan amigos, te cuenten chistes, te enseñen videos, incluso que llegue un tío y ay, ña, ña, y te quieran consentir. O sea, Hasta todo esto que hace la gente, pues para sacarte un poco de ese estado catatónico en el que uno está cuando está con una pérdida tan grande, al cerebro no le sorprende. ya lo Entonces, está esperando incluso, ¿no? Una parte también. sí, y digamos que el gesto, la sorpresa, el rompimiento de la lógica no es tan grande como el dolor o la tensión o el Ujú. estrés. Entonces no alcanza. Es como si le pegas con el zapato a la pared. Ujú. No va a pasar nada, Claro. nada, ¿no? Bueno, te va a O doler el un pie, clavo le pero quieres con un zapato, pues nunca va a entrar a no la va a pared. entrar. Ujú. Entonces la sorpresa tiene que ser, evidentemente, como su nombre lo dice, inesperada, Ujú. que rompa la lógica. Los seres humanos pensamos en series, como las Sí. computadoras, ¿no? Ok. A, B, C, 1, 2, 3. Entonces, si tú rompes, no tú, en el entorno rompe la secuencia, tu cerebro tiene un mini desfase, como, ¿qué pasó? Y te Ujú. bugueas un segundo. Y cuando tienes una carga emocional tan fuerte o de estrés tan fuerte, en esa fisura, en esa grieta, en ese bug, sale el estrés. Entonces, no es que lo que pasó en esa televisión haya sido más gracioso o más sorpresivo que el que se haya muerto quien se murió, sino que no lo viste venir. Hay una pequeña fisura, hay una pequeña risa y una vez relajada, es decir, liberada, entonces te reíste por todo lo que no habías llorado en las horas anteriores. Ujú. No sé si alguien que nos esté viendo o a ti misma, es más, sí, tenemos una amiga que una vez estaba saturada de trabajo, ¿no? Estaba pasando como una época muy difícil en su vida, nos fuimos a una reunión y le dio un ataque de risa bien psycho, que Sí, casi sí, le sí. hablamos a los Warren, ¿no? O sea, Sí, jurábamos sí. que estaba posesa, Respira gordita, le decíamos. respira gordita, porque era una risa
que se sentía poco feliz, ¿no? Era una risa aguda, incontrolable, que tenía unos picos muy altos como de ¡ah! Y luego muy bajos como de ¡ay! Y los ojos muy vidriosos. O sea, uno pensaría que estaba en un proceso psicótico. A mí me encantaría que en algún punto trajéramos, no sé, a algún Ay, sí, alguien neuropsicólogo especialista que nos dijera. que nos diga, porque a mí me parece que en muchas ocasiones la risa y el llanto están en el mismo nivel. Bueno, no me parece. En desahogo, sí. Es muy parecido, incluso la risa que lleva el llanto y el llanto que lleva la risa, ¿no? Esta amiga Entonces, que te está digo muy ahí. acabó llorando, si no mal Sí. recuerdo, después de hora y media de Sí, reírse sí. sola, Ujú. porque obviamente te contagia la risa, ¿no? Todos nos hemos reído cuando a alguien más le da risa y ese alguien le da risa porque a ti te da risa y acabas en un loop interminable a la Sí. Consuelo Duval, ¿no? Sí, sí, sí. A la Consuelo Duval en la familia Peluche. Que Pero también, ahora que mencionas eso, creo que muchas veces los bloopers de las series y estos ataques de risa que les dan a los actores, creo que no es otra cosa más que una tensión increíble así es. contenida que ¡pum! Se libera y ya Así no hay es. manera de volver a regresarla. Es como si el slime se sale de la caja, El slime, ya no lo puedes sí. regresar, o sea, ya se hace Así un es. monstruo, la cosa, ¿no? Y Sí. ya va por ahí. Por lo tanto, nuestra amiga que tuvo ese colapso, yo creo que si no se hubiera reído tanto, estaba a nada de que le diera un colapso de estrés, Sí. así un burnout, cabrón. Sí. 2, tu segundo planteamiento, la risa y el llanto y la risa, independientemente de que exista capaz de traer un especialista que nos diga exactamente cómo funciona. Ujú. Yo creo, por mi experiencia, afirmo que sí están relacionados y normalmente a uno le secundan, Ujú. Le sigue. le siguen, sí. Sí, es que me sé quedé que pensando en querías tantas buscar una cosas. palabra Es exacta, que quería escucharme tan inteligente, pero bueno, a uno le sigue el otro, ¿no? O sea, a uno le sigue el otro. Te ríes tanto que acabas llorando o lloras tanto que al final te ríes, Ujú. porque las dos cosas son liberadores de estrés, Liberación. Incluso pero uno voy más mental y el allá. otro emocional. Voy más allá. Muchas personas después sobre todo mujeres después del orgasmo, lloran. Les da un llanto que no tiene nada que ver con tema de pareja o de Ujú. abusos, nada de eso. Pero es una y Sí. el otro se queda así como de, "No, ¿qué te hice, güey? No, Pero sí perdón, querías, ¿no? O sea, yo sé perdón, que sí. fírmame aquí Pero que sí te tienes". quiero. Sí. No tiene nada que ver con eso. No, es que es no es la liberación del llanto, es el desbloqueo emocional. O sea, te relajas tanto que entonces tus emociones, la que sea que tengas en ese momento, pueden salir. Sí, me acabo de acordar, no sé en dónde lo escuché, pero en algún lado lo escuché, que justamente cuando el orgasmo te saca el tapón, Ah, caray. Bueno, aprovecha para son que aquí en sus fetiches, yo no sé cómo llegas al punto, pero. ya eso ya pasó. Ah, ok. Ya te sacaron el tapón, entonces el orgasmo, no. Pero bueno, cuando la liberación del orgasmo sucede, se abre la puerta para que salga todo lo que tienes ahí Claro. adentro. Y eso no nada más pasa con el orgasmo. Pasa con la risa también y entonces el llanto. O con el llanto y entonces la risa. O llanto, risa y entonces ya puedo pensar. Que básicamente ¿no? es cuando liberas dopamina, Exacto. ¿no? Y endorfinas. O sea, hay un momento que no tenemos ni idea de química, pues aquí no somos expertas en nada, pero por mi experiencia, hay momentos donde es más allá de tu voluntad esa liberación. O sea, no es como, ya me relajé, me estiro. Es algo mucho más profundo, como el orgasmo justo. Que, ojito, yo conozco a alguien cuyo nombre no voy a decir, que es No soy totalmente yo, del sexo opuesto al nuestro, porque dijiste cuando las Menos mujeres mal, sí. tienen un orgasmo lloran. Sí. Yo conozco a alguien masculino que cuando tiene un orgasmo le da mucha risa. Ok. Mucha risa. Ok. Entonces o sea, le da un ataque de risa. Ajá, o sea, se ríe, pero uno piensa como, sentirá que lo hizo tan bien, está tan contento de haber podido, sí, como de lo logré, ¿no? Sí, no sé, pero bueno, es broma. Evidentemente asumo que es una liberación también del esfuerzo, del estrés, ¿no? De la endorfina y... ¿Y por qué no el enojo? ¿Por qué no es liberador? La rabia, sí, el... Porque el enojo es una emoción. Uh-huh. Y las emociones pues tienen un cierto tiempo de vida. Uno no puede estar enojado permanentemente, uh-huh. ¿no? Y de hecho dura muy poco, hasta donde tengo entendido. Las emociones como uh-huh. tal son muy efímeras. Sí, pues lo vimos en Intensamente, ¿no? No me acuerdo. Enojo, justo furia, es
prende y apaga. O Ujú. sea, y la risa, el tipo de tensión que está liberando no es tensión emocional, es tensión neuronal. O sea, es tensión, es estrés del sistema nervioso central. La risa es un regulador del estrés, no un regulador de las emociones. Es Ok. diferente. Porque de entrada las emociones nacen en un lugar absolutamente distinto, ¿no? Ujú, No sé ujú. bien. Ya, el siguiente episodio hay que traer un Hay que traer a especialista. alguien. ¿Eres Adrián Salama, ¿dónde neuropsicólogo? estás? Escríbenos. Sí. Adrián Salama le gustaba mucho hablar de esto. O le Ok. gusta. Hay que traerlo. Pero, Hay que traerlo, digo. pues sí, conectarnos con él. Pero sí, o sea, la risa lo que hace es como un masaje, una vibración que recorre el cuerpo y lo relaja, pero no te quita la emoción, Mm, ¿no? Porque para poder reírte necesitas la orden racional de reírte, o sea, ok, la orden cerebral. ok. No es por eso hay este dicho que no sé de quién es la verdad, pecaría si le doy autor, pero la risa es el orgasmo de la inteligencia. Ujú. Mucha gente lo interpreta como, "Ah, soy tan listo que me río", ¿no? No tiene nada que ver con el IQ ni la capacidad. Es que es un proceso de liberación neuronal, racional, opuesto a la emoción. De hecho, si tú te quieres reír y sientes, se corta la risa. Sientes lo que sea. Lo que sea, reprobación, asco, ternura, amor, lástima, lo que sea. Por ejemplo, yo como comediante, si me subo al escenario y hago un chiste donde digo, ay, ¿qué creen? Ya tengo novio. Y yo creo que la gente se va a reír porque es un absurdo, porque señora gorda, ¿no? Pues tiene novio. Yo espero la risa y la gente es como, y aplauden. Eso fue una risa que se interrumpió por una emoción. Ok. A veces estás riéndote de algo y me caigo o me tropiezo, entonces como que ya no puedes seguirte riendo porque te preocupaste. Sí. Entonces están opuestos, no pueden suceder al mismo tiempo. El clown, por ejemplo, hablando de géneros de comedia, especialidades, el clown es el arte perfecto de jugar con las dos cosas. No sientes y te ríes al mismo tiempo, pero el clown te hace sentir ternura, soledad, angustia, belleza y de pronto ¡pam!, se cae y te ríes. Mm, Y luego otra vez te genera emociones, belleza, estético, pobrecito y ¡pum!, le da al otro un pastelazo. Pero no suceden al mismo tiempo. no, claro. Entonces, como escritores de comedia, que es a lo que yo me dedico, hay que tener mucho cuidado que lo que estás haciendo o diciendo, más bien escribiendo, no provoque emociones. Hay palabras que están cargadas de emoción. ¿Cómo cuál? No es lo mismo decir fallecer que decir colgó los tenis, chapó, se petateó, se fue a la derecha del Son los padre, se salió eufemismos. del chat. Los eufemismos están alejados de emociones. No es lo mismo decir bebé que decir chamaco, escuincle, pibe, etcétera, El ¿no? nene, ajá. Entonces imagínate ahora juntar estas dos palabras, que no lo voy a hacer porque YouTube nos cancelaría, pero el verbo que dije con el sujeto que dije en un mismo enunciado, pues si dices falleció, bebé, nadie se va a reír de eso, porque ya tiene una carga emocional. Mm, Entonces, si por alguna razón alguien quisiera hacer un chiste de eso, que no sé por qué alguien querrá hacer un chiste de eso, pues ya, el escuincle colgó los tenis. Ya, chapó, se salió del aún chat. así, yo siento Claro, feo claro, escuchar eso. porque tienes la capacidad de recrear la imagen, Ujú. pero la palabra en sí misma no genera emociones. Es exactamente el trabajo opuesto de la poesía. Es igualito, pero en sentido opuesto. La poesía busca palabras que generen emociones. Ujú. La comedia busca palabras que no generen emociones, pero los dos, su principal objetivo es crear imágenes. Ok. ¿Respondí o me fui por Sí, otro no, lado? me quedé estupefacta, Esto todo a anonadada, nivel de risa mínimo individual. común múltiplo. El dividendo de los cosenos de la Chapata tangente. de ajo, ¿qué? Chapata de jamón con queso. Chapata de jamón con ajo y queso. Eres mi casita, eres mi padre. Pero eso hablando solamente de la risa individual. Ok, La risa colectiva es un proceso totalmente distinto. ok. La risa colectiva no tiene que ver con aliviar el trauma, sino con compartirlo, con validar el trauma. No es, ay, ya no quiero que me duela. Es, ¿verdad que sí nos duele? ¿Verdad que a ti también te Validación. dolió? Es una validación absoluta. Y en la validación hay una especie de sanación, ¿no? No Ujú. quiero tampoco que suene como, oh, la risa, el sí mágico, y ahora les voy a vender botellitas llenas Constelaciones de risa. familiares y Constelemos la risa, ¿no? Pero sí es un hecho que hay un alivio
porque neurológicamente hay un alivio con la risa. Pero no es el mismo proceso de me río para liberarme, me río para que no se rían de mí, me río porque ya no aguanto de este dolor, entonces necesito sacarlo. Me río como, sí, pues como para que me encuentres, ¿no? Como para que nos encontremos como hermanos. Y lo que nos da risa a nosotros es porque en el fondo nos duele lo mismo, entonces somos una tribu. Sí, no me reiría de eso. No me reiría. Y eso pasa, piénsalo, ver cualquier comediante, puede gustarte o no, y hay gente a la que sí le gusta y gente a la que no, y uno pensaría, pero el comediante es bueno. ¿Por qué no le gusta? Porque no es su tribu, porque no hay una conexión del No es su dolor. verdad, no es su dolor, Sí, no es su tema, historia. no es su punto, ¿no? No está buscando validación en una historia que no es suya. Entonces, se vuelve un fenómeno muy importante. De hecho, todas las sociedades necesitan tener estos espacios de liberación, de comedia y tal. No sé si sabías, pero todos los nuevos géneros de comedia se han creado en las sociedades deprimidas, sociedades de posguerra, sociedades que han sobrevivido a situaciones brutales, ¿no? Que no nada más es, ay, todos somos gordos, ojalá esa fuera una tragedia. Estamos hablando de ciudades en posguerra, ¿no? Bombardeadas, destruidas, con todos sus números de juventud acabados, o sea, todo mal. La risa se vuelve el resultado de la reunión de las víctimas. O sea, cuando, por ejemplo, te sucede algo en tu vida desagradable, como te asaltan o te roban algo en el coche o lo que sea, tienes un momento desagradable. Imagínate que te pasa saliendo del trabajo, ¿no? Llegas y ya le dieron un cristalazo al coche y te robaron y el estrés, pero luego tienes una reunión familiar o de amigos. Si tú llegas a esa reunión, tú quieres contarle a todas y cada una de las personas que están ahí lo que te pasó. No porque es tu trauma, sino porque tú sabes que todos te van a entender y te van a validar que ese coraje que sientes y ese dolor y esa angustia y ese susto es real. Para que te digan, no manches, sí está cañón. A mí también me pasó y entonces te cuenten sus propias anécdotas. Tú no quieres llegar a esa reunión después de haber vivido un momento difícil a escuchar que hablen de recetas de pasteles y de reggaetón. No es que no te gustan los pasteles, no es que no te gusta el reggaetón, es que no es ese momento. Tú tienes un trauma que necesitas, perdón por el movimiento de la mesa, pero aquí vibramos todos. No, es Gloria que está emocionada. Está temblando mi corazón. No, pero es un momento que compartimos todos desde el trauma, cuando el trauma es colectivo. Entonces, imagínate, en una sociedad de posguerra, pensemos el cabaret y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tú vas a un lugar de esparcimiento, ¿no? A tomarte una chela después de que tu país está destruido, tu ciudad está bombardeada y no tienes dinero y no sabes qué va a pasar y se fue la mitad de tu gente. Te sientas junto con otro y ¿de qué vas a hablar? Pues de lo mismo que a él le pasó, que es lo mismo que a ti te pasó, y entonces entre dos hablamos con un tercero y viene el cuarto y entonces ya somos una mesa gigantesca de gente hablando de lo que le acaba de quitar la guerra. ¿Sabes en dónde me pasó eso? En el hospital. Cuando estabas en urgencias. Qué gran ejemplo. Tú, sí. Yo no conoces, no soy de hablar mucho ni de socializar mucho, pero ese día, esa noche en urgencias, estaba completamente desolada, ¿no? Desamparada, como la vaca que se salió del rebaño y anda ahí perdida. ¿no? Perdida. Entonces necesitaba sentir algo que me volviera a aterrizar a la tierra y dijera, no estás sola, ¿no? O sea, no estás... Porque, ¿qué pasa? A nivel ya muy, muy primitivo, ¿no? Las personas necesitamos ser parte de una tribu, porque si no eres parte de una tribu, eres vulnerable. Y si eres vulnerable, cualquier eres la presa, predador claro. puede venir a atacarte y tu vida corre peligro. Que al final, pues, es la base de todo lo que hacemos las personas, ¿no? Entonces, me acuerdo que justo me vinculé con las otras personas que también estaban en urgencias, que tenían un familiar ingresado, ¿no? En el hospital. Y acabas, pues sí, platicando, compartiendo, mira, ¿y qué le pasó a tu familiar? ¿Y por qué? O sea, de pronto ya hay chiste, de pronto el ya jijiji y el jajaja, como le dice. Claro, sí, porque... ¿Y eso significa que estás feliz? No, claro no. ¿Significa que te estás burlando de tu paciente o del otro? No. De liberar un poco de toda esa tensión que todos tenemos. Así ¿no? es. Me
me acuerdo que se iban juntando como más personas y al final pues éramos un grupito de gente que nada que ver, ¿no? Ni Claro, que en otra circunstancia probablemente nunca ni lo se hubieran habríamos juntado. hablado, nunca Claro, jamás, ¿no? claro. La señora de los tamales, el godín de la oficina, Pero en ese la tía de momento no sé hay un qué. trauma en común Hay un trauma en común. y hay que buscar conexión, y esa conexión naturalmente provoca la liberación del estrés. Y una de Ujú. esas liberaciones es la Porque te risa. sientes más, ¿no? Ujú, O sea, es como, uf, ujú, ya no estoy sola, hay alguien que me está conteniendo, yo estoy conteniendo a otra persona, claro. nos estamos agarrando de las manos y así. Y además si No yo literalmente, pero digo, y también, y a veces también. sí. Cuando se agarran y rezan, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Que también ahorita pensé, pasa, desgraciadamente, en los accidentes, este comentario que mucha gente, ¿de dónde sale tanta gente? ¿No? Y de pronto ya la gente está en tribu, En tratando de piña, enfrentar el suceso. Sí. Entonces, Y ayudar y dar una muchas veces mano nomás chismosear, sí. pero no es un chismosear desde el, ay, viste tú, es un chismosear del, a mí también me pasó, ¿qué le pasó? Cuéntame los detalles, ¿no? Porque quieres conectar en el trauma. Y porque conectas. Y porque quieres entender, como te pasó, como tenías la sensación en el hospital, que no eres el único que se está sintiendo así en el mundo. Entonces, la línea entre hablemos de nuestro dolor y nos reímos, no del dolor, sino como consecuencia de esa plática, es muy delgada. Okay. Por eso, después de 6 horas de estar con mi tía, que ya no estaba en este mundo, sentadas, ¿no? Platicando tú, Marta, nuestra otra hermana, mi prima, que es justo la hija de mi tía que no estaba, más la terapeuta que estaba ayudando, y yo, no nos estábamos riendo de eso, nos estábamos riendo de otras cosas, de una charla que nos estaba ayudando a sobrevivir un momento que de otra manera hubiera sido tener 6 horas a alguien tendido, esperando que algo suceda, es muy difícil. ¿Tú crees que la gente, incluso en las peores circunstancias que no hemos vivido, pero ya sabes de lo que te estoy hablando, ha tenido esos momentos de liberación y de Hay risa? hay testimonios de soldados, por ejemplo, que yo creo que la risa, o sea, no es la risa de estoy en la guerra, sino ataques de risa, así como la mirada de las 3,000 yardas, son De las 3,300, 1,000, bueno, no sé, yo siento que son de 8,000, son 1,000 yardas. la de las 1,000 yardas, es otro tipo de respuesta al trauma. Pero hay muchos soldados, sobrevivientes, veteranos que han hablado de que les daban ataques de risa en pleno bombardeo. Se ha hablado de gente que le da risa en un accidente de coche, por ejemplo, ¿no? No es que te dé risa, es más, hay gente que se ríe cuando la cachan haciendo algo malo. Cuando te regañan, ¿no? O Cuando te regañan. regaña tu mamá que te da un ataque de risa. Sí, ¿de qué te ríes? Y cree que te estás burlando de ella. En la escuela a mí me pasaba mucho que me regañaban los maestros y me daba un ataque de risa que tenía que fingir que estaba tosiendo y era... Claro, y además esa otra persona, volvemos al inicio de esta plática, la otra persona cree que la risa es un síntoma de agresión, de burla o de desprecio. Sí. Y no, en realidad es, ay, me estoy riendo porque mi cerebro está a punto de colapsar del estrés, de la incomodidad y de... Y entonces, ¿de dónde sale o cuál es el origen de que la gente interprete la risa como una burla? ¿Cuál crees? ¿Cuál es tu teoría? Hubo un estudio, que no quiero mentirles, pero tiene algo que ver con la Ibero hace unos años. Las tarimas de la No sé Ibero. bien, probablemente, si me acuerdo aquí abajo les pondré el link, pero búsquenlo, que llegaron a la conclusión de que la risa era un gesto primitivo. Estoy parafraseando muchísimo. Recuerden que aquí hablamos de todo, pero no somos expertos en nada en cuanto a cédulas, más que en subirme y hacer reír, eso sí. Y en analizar la comedia, y Fer en escucharme y luego contarme cosas. Pero donde llegaron a la conclusión de que la risa era un gesto de defensa y o agresión primitivo porque enseñas los dientes. Okay. Que entonces el equivalente a cuando, por ejemplo, un perro te va a atacar y antes de atacarte te enseña los dientes. Ya me acordé y voy a interrumpirte porque no sé qué estudio es tampoco, pero creo que justo, bueno, no sé si es lo que ibas a decir, pero hay una parte en la que en la evolución del ser humano, y creo que esto lo dijo otra vez citando a Adrián Salama, no sé por qué está saliendo mucho en ese tema. Hola Salama, estás muy presente aquí. Que nosotros al sonreír
mostramos los dientes, pero se interpreta como un gesto amable, porque al mostrar los dientes le estamos diciendo, sí tengo mis dientes, pero no te voy a morder. Claro, la risa es totalmente distinto a la sonrisa. Ajá. Son dos procesos Sí, diferentes, sí. fenómenos. La sonrisa sí es un gesto que aprendimos, que nos enseñaron, es un gesto de, pues sí, de amabilidad social. creo Desde que- bebé te enseñan Ajá. que sonreír te No, y creo que el facilita la único otro convivencia. animal que lo hace son los simios, porque lo aprendieron también, Claro, a sonreír. que sonríen como Ujú. una señal de no te voy a atacar, ¿no? Pero, por ejemplo, la risa de las hienas, Ujú. de las hienas, Hienas. es un proceso también de liberación, de defensa, de Biológico, ataque 100%. biológico, O es social sistémico. también. Es social. Es social. O sea, sistémico, de manada, de agresión. Los perros te enseñan los dientes como primero, antes que nada, para tratar de disuadirte. Ujú. No es... Como una advertencia de no te acerques. Y porque el perro está estresado también. Ujú. No sé si se está riendo, no, les repito, no tengo toda esa información, pero lo que sí sé, ¿no? Es que hay muchísimos estudios donde se ha comprobado que la risa no es un reflejo de agresión, sino de liberación. Ujú, ujú. Por eso es contagiosa, porque el cerebro identifica la fuente de peligro, que en este caso es el estrés, y busca la forma de aliviarlo, que es la risa. Ujú. Y es contagiosa porque si yo te veo reír, mi cerebro interpreta como, estamos quizá en una situación de riesgo, entonces vamos a reírnos de una vez. Y nos reímos todos y de pasada nos relajamos todos. ¿Has visto estos videos que se volvieron muy virales en Facebook de juegos mecánicos donde hay una cámara que graba a las dos personas Sí. que suben? Y son juegos súper violentos de cientos Sí. de metros para arriba, para abajo. Y se vuelven virales aquellos donde una persona lo disfruta, grita, se libera todo. Y la otra persona como se contiene y le da miedo, se desmaya y despierta, Ajá, se desmaya y despierta. sí. Que ni cuenta sabe que se desmaya porque son como blackouts que van y vienen. Eso es exactamente lo que le pasaría al cerebro si no nos reímos en situaciones de estrés. Blackout, te apagas. Ok. Es como el coche, antes de desvielarse se va a apagar y antes de apagarse va a entrar el ventilador y antes del ventilador te va a marcar el foquito. Las personas vivimos en un estado de estrés tan permanente que siempre estamos a un pasito de desvielarnos. Sí. Entonces el cerebro, cuando estás en la guerra, en un accidente, en si te están regañando, te cacharon siendo infiel, en cualquier situación tensa, te ríes justo para no entrar en pánico. Para no desmayarte. Así es. Pero mi pregunta no era eso. Mi pregunta era, Perdón. o sea, está perfecto y me encanta, pero mi pregunta era ¿por qué las personas, o sea, cómo llegamos a la conclusión de que la risa es una burla hacia nosotros? Ya. Eso es lo que quiero saber tú, ¿qué piensas de eso? Sí, tiene que ver, supongo, no lo sé bien, no lo he estudiado a profundidad, pero tiene que ver con el tema que provoca la risa. Si se para un gandul enfrente de mí y me dice, ¡ay! Deja de pararte en el sol que huele a carnitas. Oink, oink. Nunca había escuchado eso. Tú te estás riendo ahorita, ¿te estás burlando de mí? No, ¿De qué te estás riendo? del absurdo que es lo que están diciendo. Ok. Ahora imagínate que ese gandul, atrás de él hay otros 5 gandules que también se sorprenden porque no esperaban ese sorpresivo oink oink del final, pero se estresan porque piensan, y se va a armar, la está ofendiendo. O sea, hay una cosa No, que sí, también dice Adrián Salama. Yo me tensé de pensar en los otros 5 gandules, ya no me dio risa. Claro, ya no me dio risa. Porque ahí no hubo nada que liberara, a menos que, imagínate esos 5 gandules atrás del gandul y que de pronto todos empezaran oink, 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 oink. Evidentemente te da risa porque hay una ruptura lógica. Pero normalmente si hay un gandul, no va a bailar, corran, salven sus vidas. Pero Adrián Salama, justo, una vez más, ¿qué onda, Salama? Habla muchísimo, gracias a él aprendí lo de las neuronas espejo, que es esta capacidad de empatizar con el otro. Entonces nos reímos en situaciones desagradables por estrés y empatía de la víctima, no del victimario. Por ejemplo, si hay un bully golpeando a uno más chiquito, te da risa de susto. O sea, todos los niños en la escuela de jaja, gorda mantecosa, jajaja, todos ellos están empatizando.
No, están asustados de ser el siguiente gordo mantecoso al porque que le ese toque era el bullying. el otro tema también del Lo que se conoce como la risa de manada. Mm, Prefiero reírme antes de que me toque a mí, pero esa risa es real porque viene del miedo, es decir, del estrés. del estrés liberado o no se, o no. Se libera de tanto que es, Ok, de tanto estrés que es, se libera solo. ok. Por ejemplo, en un show de comedia, el comediante provoca el estrés y luego él mismo lo libera con algún final inesperado. Ujú, En la vida real no viene un comediante a decirte un chiste para que liberes el estrés de que te corrieron del trabajo. claro. Pero es tanto el estrés que te va acumulando que un día te ríes solo o viendo una serie o con un amigo. Yo nunca me he reído sola. Ustedes comenten si alguna vez les ha dado un ataque de risa solos. A mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha Tal pasado vez no he llegado a ese punto de estrés todavía. porque digamos que quizá tienes un manejo distinto o un desborde distinto O de porque busco emociones. fuentes de desahogo, ¿no? Que a lo mejor si no tuviéramos televisión, si no tuviéramos redes sociales, si no tuviéramos nada, pues a lo mejor no, o gente con la que hablar, Claro. a lo mejor sí acabarías riéndote solo, porque yo, Te volverías, ¿sabes Me- quién? El loquito de la exacto, el calle que loquito va del riéndose centro, solo. el loquito del centro. que El se loquito ríe, del centro no es otra cosa que un cerebro que no que se rió lo llegó a su límite. suficiente. Ay, qué triste, güey. Ay, abrácense. Abrácense Vamos a hacer todos. un colectivo para ir a Sí. hacer reír a los loquitos del centro. Ay, qué Así- feo sonó eso. No, ya, eso sí ya sonó culé. Para que veas, eso sí ya sonó culé. Una cosa es el concepto y otra cosa es, eso es un discurso de odio, por ejemplo, Ay, perdón. cuando individualizas un concepto general. Lo pido perdón. Luego, a todos. like si quieres que hablemos, ay, ya yo bien Mr. Doctor. Doctor. Like si quieres que hablemos del discurso de odio y Sí, la sí libertad de quiero. expresión en el Déjale, pongo siguiente like. Voy a ponerle like a nuestro video en este momento. Y a suscribirme. Autolikeate el like. Entonces, la risa colectiva, en grupo, en masa, si es contra una víctima, es un recurso de socialización para De protegerte, supervivencia. de supervivencia. Por eso la gente se ríe de ciertos comediantes que hacen chistes de humor negro donde lo único que hacen es revictimizar a la víctima y burlarse de los que menos tienen y luego entonces hablamos de se eso. están aprovechando esos comediantes de este fenómeno del que nos hablas, de que el otro se ríe con tal de no ser el siguiente, pero no se está riendo porque el cómico o el comediante sea muy gracioso. No, de hecho no. Se ríe para pertenecer. ¿Y qué, o sea, este tipo de comentarios como de, ay, cotorrea, ay, no seas amargado? ¿Tú crees que sean las neuronas espejo? Como de, güey, ríete, porque si no te ríes, tú eres el que sigue. Pues no podría asegurarlo, pero yo creo que es un gesto de pertenencia. Ujú. O sea, es como entrar a una pandilla y tatuarte, o entrar Pero me a refiero, pilates ¿por y qué empezar la a tomar persona- matcha. O sea, es ¿Por como... qué la persona quiere obligar al otro a que se ría, no de su chiste, sino del chiste que dijo alguien más? Por ejemplo, alguien pone un tweet cagado, mucha gente está comentando, ja, 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 qué gracioso, como en algún video, ¿no? Ujú. Y hay alguien que pone esto no es gracioso, no sé qué, y alguien más le comenta, güey, cotorrea, no seas amargado. Porque es un sistema, creo, ¿eh? O sea, me estoy sacando un Sí, no, poco que- de manga quiero la saber qué respuesta. opinas de eso. Aquí no hablamos de verdades absolutas, sino opinamos de cosas, pero creo que es una estructura vertical, donde el comediante es el jefe, Ujú. ¿no? No por nada, todo el fandom de estos comediantes le dicen a esos comediantes, cuyos nombres no vamos a decir, pero ustedes van a saber de quiénes hablan. Son como Beetlejuice, si los mencionas 3 veces se te aparecen. No, cruz. Bueno, si me van a dar shows y dinero, venga. Pero no queremos strikes, ¿no? No En hablamos nuestros por nadie en trajes. especial. Sí, de hecho, ¿qué importa? Pero no por nada su fandom les dicen patrón, jefe, Mi padre. capo, Ujú. mi padre, mi casita, mi amor. Al revés. No, pero así, Mi casita, mi mi amor. casita, mi padre y mi amor. Coordinación motriz no tengo, pero bueno. Por eso, porque Ajá. lo ven hacia arriba, es el superior. Ujú. Entonces, si yo veo que el de abajo, el que está abajo de mí no se ríe, ¿qué tengo que hacer? Convencerlo de que se ríe para quedar bien con el patrón. Ok. O sea, es como... Manada. Es un sistema Pensamiento de manada. de manada, pero, o sea, De manada culera. no, me refería de manada claramente horizontal. Piramidal. Horizontal, sí, totalmente. Que no es Vertical. lo mismo que Vertical, una vertical. mesa horizontal, sí, perdón, es vertical el sistema de nada. No es lo mismo una mesa horizontal donde todos somos sobrevivientes de algún trauma. Ujú. Puede ser el mismo o distintos, pero al final
sabemos de lo que estamos hablando, que nos reímos Del en dolor. horizontal Ujú, de algo que nos duele a todos. ujú, Entonces, la risa se vuelve pegamento, ujú. no Un corta, vínculo. no es que corte, es que crea vínculos. Ujú. Por eso cuando tú vas a un show y te ríes mucho, ya sea con el comediante y además con los de al lado, codazos, ay, ¿cómo lo viste? Eso pasa mucho. Yo lo veo mucho con el público que empiezan a hacer como migas, ¿no? Entre Ujú. ellos, porque la risa nos une. Ujú. O sea, sí es algo que genera pertenencia, que genera tribu, que genera validación y que además libera el estrés social. O sea, no es casualidad que en México el stand-up se haya puesto de moda en el 2006 a mitad de la guerra, ya saben cuál, que no voy a No decir, vamos a con el decir. quién sabe qué, pero gente, todo mal. O sea, una de las Y me estoy situaciones riendo porque me sociales, estresé. claro, nada más de recordar Me esos reí, momentos. me estresé y me reí. Te estresaste además de no vais a decir las palabras que nos van a bajar el video. O sea, no solamente les damos aquí cátedra y les Ay, enseñamos cátedra, con tú ejemplos. cálmate, Stephen Hawking. Cátedra, tú estás dando cátedra, yo no porque Yo no puedo ni no hablar. acabé ni la carrera, ¿no? Pero No, la verdad es que me apasiona muchísimo este tema. He observado demasiado, he leído demasiado. No es que sea experta en nada ni todo de lo que aquí cátedra se de dice es nada. observacional, Es no correcto. estamos Y afirmando todo nada. está sujeto a su propia experiencia. Si tienen ideas contrarias, pues en los comentarios, porque si algo nos gusta aquí es debatir con respeto y argumentos sólidos, por favor. Ok, y entonces para concluir, Si me van a decir gorda, oink, oink, tienen que subir su video bailando, si no, Si no, no no tiene cuenta. chiste. Oink, oink, oink. entonces para ir concluyendo, la risa colectiva versus la risa individual. La risa colectiva y la risa individual se parecen en algo y es que nacen de un trauma, pero la risa individual pretende sanar el trauma o aligerarlo o incluso resolverlo, y la risa colectiva pretende validar el trauma, hacernos parte de un grupo, no para que duela menos, sino para sentir que sí existió, porque si algo tienen los procesos sociales, es la tendencia a anular el dolor de las víctimas. Ujú, El no pasó nada. ujú. Entonces, la risa es este termómetro, más bien, esta válvula de liberación que toda la sociedad necesita para de pronto no agarrar a cacerolazos a todo mundo y hacer marchas diario, porque evidentemente el mundo duele, ¿no? El gobierno te traiciona, sientes que el sistema está en contra tuyo, pasan cosas horribles. Entonces la risa siempre nos va a hermanar, nos va a hacer entender que somos parte de uno y crea vínculos entre la sociedad, que es lo más importante. Yo creo que la risa ha existido desde siempre, no como un gesto de agresión o de advertencia, de quítate porque te muerdo, sino como un gesto de vinculación desde el dolor. Ujú. Todos tenemos un grupo de amigos al que ojalá yo lo tuve, no lo tengo, tú espero que lo tengas, tú, que sean ustedes. Este grupo de amigos con los que compartes tanto dolor porque has tenido tantas historias que no necesitas contexto, que no necesitas explicarte, que no necesitas justificar quién eres, que no importa dónde te encuentres, en qué época y en qué día del año, te sientas con ellos y vas a acabar cagado de la risa, Ujú. porque te entienden, los entiendes y son una tribu. Entonces, Y están vinculados a partir no es que estén vinculados a partir del trauma, pero siempre llega un momento en el que si los dos vivieron un se trauma, sienten acompañados en el vinculan, trauma, ¿no? claro. Incluso hay gente que, hay parejas o familias o relaciones de amistad que se vinculan por un trauma que les pasó y entonces a partir de ahí se basa su amistad, perdón, estoy moviendo la mesa. A partir del trauma se cimenta, ¿no? Su relación. Por eso Y funcionan muchas los veces, grupos focalizados. Por ejemplo, nosotros que hemos tenido tantas pérdidas familiares en tan poco tiempo, pues cuando conoces a alguien que también ha tenido pérdidas, ¿qué haces? Te enganchas, ¿no? Y necesitas hablar de tu trauma, que es verdad que sí, sí, verdad que sí te dan ganas de reírte a mitad de un velorio, ¿verdad que sí? claro. O sea, Y yo hay una voy más validación. allá porque estoy hablando de gente que vive el mismo trauma al mismo tiempo, Ah, bueno, ¿no? O sea, gente claro. que vivió no sé, los que vivieron Sí, el mismo terremoto accidente de coche, el y mismo terremoto. eran, no sé, vecinos o lo que sea, y entonces a partir de ahí ya no se soltaron. O hubo una guerra en un país o lo que sea, y entonces se hicieron
se vincularon. O sea, ese vínculo a partir del trauma es como un género, ¿no? De la psicología, no es un género, pero me refiero, existe el término en la psicología de la vinculación a partir del trauma, que no necesariamente es tan sano. No, de hecho, lo ven siempre como algo negativo, como algo ¿no? negativo. Una especie porque de Estocolmo. Ajá, Ujú. sí, es como, si eso no hubiera ocurrido, a lo mejor no estaríamos juntos, porque Ujú. no sé si somos realmente compatibles, porque no sé. Entonces, como que digamos, el trauma nubla un poco la objetividad de la persona para elegir a su amistad o a su pareja, porque se están vinculando solamente a partir del trauma, o Claro. principalmente a partir del trauma, pero lo entiendo Pero la risa por esto que nos cuentas, ¿no? la risa es más un imán de semejantes. Ujú. Atraes a los semejantes. Sí, sí. Solo te puedes reír con aquellos que son semejantes a ti. Ujú. Incluso si tú ves un comediante y no te ríes, no necesariamente es que el comediante sea malo, es que no es un semejante. Ujú. ¿A qué voy con eso? Que sus batallas no son tus batallas, entonces no hay un vínculo Ujú. que te conecte desde el dolor y la verdad. Es muy importante reírte. O sea, no le quitas el valor a nada cuando te ríes. Muchas veces se lo incrementas. Ujú. Y yo siempre les digo a mis alumnos cuando quieren elegir temas para escribir, el punto no es si tú puedes o no puedes hablar de ciertos temas. La pregunta es, ¿por qué opinarías de un trauma que no tienes si no lo conoces? Claro. ¿No? Puedes hablar del tema que sea, siempre y cuando entiendas el proceso del trauma para que puedas vincular con personas que tengan el trauma, porque si no, no va a pasar nada, no va a dar risa, te va a caer mal esa persona, ¿no? O sea, es como el hombre blanco, heterosexual, whitexican, ¿no? Tratando de decirles a las mujeres oaxaqueñas cómo se siente ser violentadas por sus maridos. Yo creo que les tendré que poner VIP a todo lo que acabo de decir porque YouTube me va a odiar, Oh, no. pero no hay una paridad de traumas. Ujú. Ahora, estoy yéndome al extremo. ¿Qué pasa si yo quiero hablar de un tema mucho más cotidiano y no da risa? Pues probablemente porque no te has asegurado de que la gente entienda cuál es tu batalla. Y tu batalla tiene que ser la batalla del público. Ujú. O al menos que el público se pueda conectar a esa batalla para que se pueda crear la atención que finalmente detonará la risa. Y entonces tendremos un show donde todos nos reímos, todos entendemos, nadie se ofende y al final, como siempre digo, la risa nos salve a todos de todo. Un cierre magnífico, creo, para el tema. Y pues nada, yo creo que al final nos vinculamos como sea con los demás, con la forma que encontremos, pero es importante reírnos. En este mundo hay que sobrevivir y si se puede riendo, mejor. Mejor. Gracias, Fer, por A ti, adherirte a este gracias por la proyecto. invitación. Ay, platicar contigo siempre está bien chido, Siempre, Chuli. sí. Por mí nos íbamos más, pero se nos está acabando la batería. Los amo a todos. Gracias por volver a Comedia en Serio. Adiós. Nos vemos en el siguiente video de quién Denle sabe de qué like, hablaremos. comenten más de 3 palabras si les gustó Suscríbanse, ya saben. todo lo que hacen por amor y nos vemos pronto. Adiós. Bye. Bye. Comedia en serie es un podcast, una clase, una platicadita. Con Gloria de pie, las dudas se te quitan. Premisa, remate, ritmo. Callback, chiste, algoritmo. Heckle, timing, estructura. Argumento, risa con cordura. La gorda sabe, la gorda enseña. La gorda ilustra y con ejemplos da la clave. La gorda enseña, la gorda sabe, la gorda comparte con todos su experiencia. Comedia en serio es un podcast para aprender. Comedia en serio es un espacio para entender y que la risa nos sabe a todos de todo.